y cómo tiene que cuidar su patrimonio cultural y natural, también ha ido como en paralelo con la ausencia de una mirada crítica del Estado municipal, del Estado provincial también, de las universidades también y de los propios colegios profesionales. Pero esto a su vez, yo cuando me acuerdo, cuando digo esto me acuerdo de la situación de La Plata. Pienso siempre en la situación de La Plata porque yo soy originalmente de La Plata. Esto se ha contrapuesto también a la formación de una conciencia crítica por parte de vecinos y de vecinas que se han organizado y que han salido con firmeza a defender lo que consideran como derechos básicos del ser humano, que es el derecho a la ciudad, el derecho a la identidad, a la memoria y a una calidad de vida de todos sus habitantes. Esto es un fenómeno que se ha dado en varias ciudades. Digamos, esto es un fenómeno que se está dando justamente, se dio en la Ciudad de Buenos Aires, se dio en Mar del Plata, se dio en La Plata, se dio en Córdoba y se dio en otras ciudades, que tiene que ver con el trabajo de la ciudadanía, organizado por ahí en asociaciones civiles o en asambleas, y lo que ha permitido que en muchos casos y a través de presentaciones en la justicia, poner coto al desmadre patrimonial y ambiental que cierta clase dirigente promueve de manera muy irresponsable. La participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en los temas vinculados al desarrollo local y a la preservación del patrimonio propiciaron la aparición de nuevos agentes patrimoniales, no tradicionales en la toma de decisiones ni en la formulación de los saberes. Muchas veces estos sectores, inclusive, a veces son bastante radicalizados y hasta cuesta el diálogo con ellos, porque están muy vinculados con el quehacer y están vinculados con la acción. Sobre todo esto han surgido muchas veces ante el desprestigio de las instituciones tradicionales y del sector político. Ahora, ya lo cité a Jordi Borja. A Canclini me falta García Canclini. Lo cité a Jordi Borja y me falta García Canclini. La expansión demográfica, la urbanización incontrolada y la depredación ecológica suscitan movimientos sociales preocupados por rescatar barrios y edificios o por mantener habitable el espacio urbano. Nuevos movimientos, desde los populares urbanos hasta los ecologistas, empiezan a cambiar lentamente la agenda pública y ensanchan el debate sobre el patrimonio. Creo que básicamente es el papel de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas, que ensanchan el debate sobre el patrimonio y lo sacan básicamente de ese lugar casi exclusivo de los ámbitos muy académicos de los colegios profesionales vinculados solamente a la construcción, para volverlo totalmente mucho más democrático. En la ciudad de Buenos Aires, yo vi cómo fue el proceso de crecimiento de estas organizaciones. Empezaron a aparecer sobre todo a partir del año 2007, algunas como Basta de Moler, Proteger Barracas, SOS Caballito, Salvar la Floresta. En 2010 aparecen otra institución que se llama el Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas, que plantea como novedad un trabajo en red de todas las organizaciones, y en el cual también se decide analizar el tema de manera integral y no de manera parcial, y se empiezan a sumar otras organizaciones vinculadas a temas ecológicos, a temas vinculados a la seguridad vial. Yo laburé mucho en la legislatura, el año pasado participé bastante el año pasado, no, el 2018 participé mucho en la discusión del código urbanístico, del nuevo código urbanístico, del capítulo de patrimonio, y sé lo duro que son estas peleas, lo duro que es el poder político. Yo me tenía que enfrentar, yo dirigía la Comisión de Patrimonio, me tenía que enfrentar con la Comisión de Planeamiento, y fueron jornadas durísimas, en las cuales hay situaciones que uno pudo avanzar y situaciones que no. Por ejemplo, en este momento se está por votar el Código Urbanístico, dentro de las áreas de protección histórica, hay un aumento de la capacidad constructiva que uno no entiende a qué responde, porque en estos momentos de COVID deberíamos también tratar de controlar la capacidad constructiva irrestricta. Es complicado el tema, es complicado. Bueno, pero de igual manera, lo ocurrido en Buenos Aires pasó en La Plata, encontró a las instituciones del Estado municipal y provincial, a la universidad y a los clubes de fútbol, casi como los principales depredadores del patrimonio urbano. Un cóctel explosivo que llevó a otras cosas, a la gran inundación del año 2013, que fue terrible, que fue una tragedia impresionante,
y que creo que de todas las instituciones la sociedad civil organizada fue la que cumplió un rol más importante y más digno. En este caso, Defendamos La Plata, que tiene un trabajo enorme en la ciudad de La Plata. Por supuesto, este fenómeno también se da en Mar del Plata. Yo lo venía conociendo, venía escuchando, lo estuve leyendo un poquito en estos días para esta presentación. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se han unido para impedir el atropello a la memoria y a la identidad de todos los marplatenses. Entre ellos tengo que destacar, por supuesto, la de marplatenses defensores del patrimonio arquitectónico y urbanístico. He visto el enorme trabajo que han hecho. Sé que es una entidad que se convocaron en el 2010, que fue más o menos la fecha en que empezaron a aparecer muchas de estas organizaciones, en un abrazo de un chalet de San José, de un chalet San José creo que se llamaba, para repudiar la aprobación del Código del Consejo Deliberante de su desafectación del listado de bienes protegidos. Inclusive me llamó la atención que esta OSC denunciara que los chalets típicos de Mar del Plata no estaban protegidos. Y ahí le contaba a Miriam que también me enteré que el Código de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Mar del Plata tiene solamente 500 inmuebles protegidos. Esto prácticamente es una cifra insignificante en relación al enorme patrimonio cultural urbano que tiene la ciudad de Mar del Plata. Para comparar, digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 inmuebles protegidos. Estos 10.000 inmuebles, muchos de estos 10.000 inmuebles se empezaron a proteger después de una ley que yo participé, que es una ley que surgió para impedir el desguace patrimonial en pleno desarrollo inmobiliario entre el año 2006 y el año 2009, que obligaba a que los inmuebles anteriores a 1940 tuvieran una autorización de un organismo que se llamaba el CAP, el Consejo de Asuntos Patrimoniales. Yo también participé de este CAP, que recién les contaba que habían habido peleas durísimas, pero que bueno, también se había logrado activar el listado de inmuebles protegidos. La ciudad de Córdoba tiene a su vez 3.000 inmuebles, 3.000 inmuebles protegidos. La ciudad de La Plata tiene 1.800 inmuebles. La ciudad de La Plata tiene un gran problema, es que este listado de inmuebles protegidos nunca pasó por el Consejo Deliberante. Básicamente, nosotros de los ámbitos patrimoniales, y es un tema que en algún momento deberíamos hablar, nosotros protegemos parcelas, básicamente protegemos parcelas. Nosotros no protegemos áreas ni no protegemos cascos. La protección del área y la protección del casco no tiene ningún resultado en sí mismo. No sé si ustedes vieron que la Comisión Nacional protegió el casco histórico de Goya. No sé si han enterado que en estas semanas. Esto en definitiva no genera ningún nivel de protección, porque la protección tiene que ir sobre la parcela y tiene que ir directamente a la dirección de catastro de los municipios, que son los encargados de las autorizaciones de obra o de las demoliciones. Proteger un casco es no proteger nada, porque eso no tiene un correlato directo sobre la modificación de ese bien. De hecho, la ciudad de La Plata tiene el casco protegido desde el año 2000 y esto no impidió el desguace patrimonial. Por eso, básicamente, el patrimonio es un lugar que se discute desde el Consejo Deliberante, desde el Código Urbanístico, desde el Código de Edificación, desde el Código de Habilitación, también desde la posibilidad de generar instrumentos urbanísticos que promuevan esto. Ahí yo vi una nota de Alejandro en la cual yo adhiero, que esto también lo logramos en la ciudad de Buenos Aires, que es la capacidad constructiva transferible. Esto significa, básicamente, para hacerlo muy sencillo, cuando vos protegés un bien de un privado, posiblemente le generes un daño económico porque le estás congelando la capacidad constructiva. Pero la ciudad tiene las posibilidades de reparar, aunque sea en parte, este daño a partir de ciertos instrumentos urbanísticos. Uno es la capacidad constructiva transferible, que te permite que esa capacidad constructiva que vos no aplicás en tu parcela, la puedas llevar a otra parcela. La Ciudad de La Plata tiene otra normativa que se votó en 2018, que es el tema de la plusvalía urbana. Básicamente, para no aburrirlos con temas muy técnicos, cuando vos cambiás dentro de la planificación territorial, cambiás los indicadores,
podés generar un plusvalor sobre ciertas parcelas que aumenta la capacidad constructiva. El Estado puede hacerse socio de esa capacidad constructiva porque vos le estás favoreciendo a un sector. Así como cuando vos declarás patrimonio, vos le disminuís la capacidad constructiva y vos lo tenés que resarcir en algo a ese dueño de ese bien, cuando vos aumentás la capacidad de construcción, aumentás la plusvalía, aumentás el plusvalor, y es lógico también que el Estado sea socio de ese plusvalor. En la ciudad se logró que de ese plusvalor un porcentaje fuera hacia la protección del patrimonio cultural. Digamos, la ciudad tiene, la planificación territorial tiene herramientas para proteger, tiene herramientas para estimular, tiene herramientas para compensar, digamos. Lo que sí, esto es una discusión que muchas veces hay que darlas en los ámbitos donde esto se discute. Por eso también quiero felicitar el trabajo que hacen los marplatenses y las marplatensas. Y también el trabajo que hace la GECU. Me contaba Miriam el trabajo que ustedes tuvieron para defender la Plaza del Agua, que fue también un trabajo convocando a muchos vecinos y vecinas, que eso también me parece un trabajo encomiable. Con esto quería terminar un poco la charla para dar lugar a las preguntas, pero básicamente lo que quería era como empoderar el trabajo de los vecinos y las vecinas en la defensa del patrimonio y entender que el patrimonio no se protege desde la Comisión Nacional, que el listado de bienes de la Comisión Nacional es mínimo, son 1000 bienes. Imagínense, yo soy director de patrimonio. ¿Saben cuántos bienes tengo protegidos en la Dirección de Patrimonio? Tengo 400. Esto da 3 bienes por distrito, nada. 3 bienes por municipio. O sea, nada, nada, nada. El patrimonio es un tema territorial y es la comunidad la que lo activa, y es en el consejo donde se dan las luchas muchas veces para lograr que esto, para lograr la identidad y la memoria de las ciudades. Bueno, nada, con esto quería comenzar una síntesis y agradecer por este espacio que me han dado. Y muchas gracias. Bueno, Pedro, nosotros te tenemos que agradecer, pero hay una lista enorme de preguntas y hay aplausos virtuales de todos. Viste que yo te disparo a rir, soy picante. Bueno, pero como nos cortamos, yo lo que hice fue sacarle foto a la primera tanda de preguntas y acá siguen apareciendo, así que voy a ir en orden que fueron preguntando y las primeras, por supuesto, eran para Vivi. Vivi Núñez, ¿tenés abierto el micrófono? Ahí está. ¿Puedo hacer un comentario nada más? Sí. Tengo un objetivo que ojalá lo pueda lograr, que es recuperar la usina eléctrica. Ese edificio es maravilloso, es maravilloso. Quiero recuperarlo. No sé cómo, en este marco horrible, pero estoy enamorado de ese edificio, que es increíble. La usina del puerto, Pedro. La usina del puerto. Sí, creo que está Patricia Suárez de asistente por ahí, así que después pueden hacer una conexión. Acá está poniendo algo, Patricia, sí. Ha trabajado fervientemente junto al arquitecto de Jean por la usina del puerto. Sí, bueno. Sí, es un edificio increíble, abandonado y nada. Bueno. Sí. Acá hay una pregunta que le hacen a Vivi, le hizo María Elena, dice, ¿tienen pensado cómo llegar a esos lugares tan alejados a los paisanos? ¿Cómo piensan acercarles Patagonia, culturas? Eso tiene que ver con las personas que no tenían conectividad, me parece. Sí, ¿se escucha? Sí, claro. Sí. Bueno, la plataforma tiene pensado también desarrollar una radio. Al ser una plataforma virtual, la realidad es que lo primero que hace falta es que haya conectividad de internet, ¿no? Entonces, de todas formas está pensado desarrollar una radio. Esto, nosotros tenemos un mes de vida, ya estamos hablando de podcast, ya también estamos generando nuestros propios videos a través de YouTube, entonces, o sea, todo esto tiene proyección. Cuando se genera un podcast se puede distribuir a las radios comunitarias del interior, hay muchas radios de la época de Farco
Así que, bueno, la intención también es comunicar por allí, porque la radio sigue siendo primordial y es la que permite a la gente enterarse de las novedades que necesitan saber, que va a ir un médico, que fulanito tiene un turno para tal cosa en tal lado, sigue ese servicio de radio. Y también para vos la pregunta de Camila Milolaski, que es ¿cuál es el criterio de selección del contenido? Bueno, el criterio de selección tiene que ver justamente con la mirada política, justamente con ese sesgo, ¿no? Para empezar, nada que aliente cualquier tipo de violencia o segregación, ¿sí? Nada que sepamos de antemano que se trata de algo ilegal o trucho, digamos. Hay aquí, justamente en el pueblo en que vivo, una suerte de academia de artes que no está reconocida, y si quisieran anunciar aún pagando un espacio como anunciantes, no serían aceptados, por ejemplo. Es decir, nada que esté dentro de parámetros que tengan que ver ni con la segregación, ni con la homofobia, ni con la violencia de género. Esos son básicamente son nuestros parámetros. Bien. Y para Pedro hay un montón desde, por ejemplo, Leticia, que acaba de salir, pero está pidiendo la grabación, dice patrimonio, lo de pater, deberíamos replantearnos el término. Muy buenos saludos también, muy interesante. Esperen que voy retomando todo lo que se perdió en la anterior. Coinciden con Leticia que el legado de pater, lo que debe ser conservado, mirar con perspectiva de género. Eso dijo Cristina Cosentino. También había varios que coincidían. Yo voy haciendo los comentarios que había. Bueno, gente que estuvo en el encuentro anterior, antes de pasar a las que están a la vista. ¿Podrías escribir a las dos arquitectas que mencionaste? O sea, debe ser escribir el nombre o... No sé, esa pregunta la hizo Cristina Cosentino, no sé si la quiere reformular. La que trabajó con Clorindo Testa, sí, debe ser. Debe ser esas dos arquitectas, Abril. Sí, la que trabajó con Clorindo Testa. Sí. A ver, Pedro, abrí el micrófono. Perdón, no sabía que lo tenía apagado. Sí. Carolina Quiroga trabajó en la modificación de la declaración de monumento histórico de la Casa del Arroyo. Es más, yo le pregunté antes de tener ayer hablé con ella, porque en algunos lugares decía que la propia Delfina decía que ella no había contribuido, que no había trabajado con Amaya Williams. Pero por eso le digo, ¿está sí? Sí, me dice, está totalmente demostrado y comprobado que fue la autora y que fue absolutamente olvidada e invisibilizada. Además, me dice, hasta el propio Pancho Lierno ni siquiera la menciona en el libro de historia de la arquitectura. Bien, yo creo que hay que revisar las declaraciones porque de estos errores debe haber muchos. Acá Camila Milolaski dice, yo quiero saber cuál sería un ejemplo de patrimonio visibilizando lo contrahegemónico. Mirá, yo en otro webinar, en uno que di en España, hablé sobre, que es complicado, que es el tema de patrimonio y comunidad o colectivo LGTBQ. Hablé de esto, hablé que era necesario también la perspectiva del colectivo LGTB vinculado al patrimonio, todo el proceso de empoderamiento de los derechos humanos surge en la década del 90, surge en las discotecas, una discoteca que se llamaba Contramano en Buenos Aires, que era un espacio de encuentros de mucha gente que se sentía absolutamente vulnerada en el espacio público y atacada, y nace en estos lugares todo este proceso colectivo de reconocimiento de derechos humanos, y que de alguna manera deberíamos empezar a reconocerlos, porque también hay una realidad, es que los procesos colectivos nosotros no los reconocemos como tales. Nosotros a veces reconocemos, por ejemplo, una discusión que se dio con un grupo de amigos.
El que lidera todo este proceso es Roberto Jáuregui, que hoy tiene el nombre de una estación en Santa Fe y Pueyrredón. En algún momento habíamos pensado en declarar la casa donde él nació en La Plata, pero claramente no deberían ser las viviendas donde nació la persona, sino los ámbitos donde se generó el proceso colectivo político. Deberíamos reconocer los lugares donde se generó esto. Claramente esto tiene que ver también con una nueva mirada y con el empoderamiento de otros actores. Por supuesto, esta es con una mirada muy, muy contemporánea sobre el patrimonio, que posiblemente en algunos sectores más conservadores sería como difícil de entender. Bueno, después Carolina Lagos dice, uno de los problemas de Mar del Plata es que hubo voces que hace años vienen justificando la edificación en altura en toda la costa de la ciudad, para dar a los ciudadanos la oportunidad de vivir frente al mar, algo que es totalmente falso, porque aunque se construyan un edificio al lado del otro en toda la costa, la mayoría de los marplatenses no tendrían vista al mar. Esa falsa excusa derribó nuestro patrimonio arquitectónico y paisajístico. Leticia, sí, que se fue... También un tema que también deberíamos empezar a discutir, que eso también yo lo hablé en otra reunión, que es también empezar a desempoderar el papel del urbanista como arquitecto o como ingeniero. En realidad este concepto que el urbanista se educa en la Facultad de Arquitectura es un término que es un concepto que deberíamos interpelar. El arquitecto podía ser urbanista por ahí en la década del 70, donde las ciudades crecían y donde existía lo que se llamaba la sustitución de piezas, que estaba bien concebido por el movimiento moderno, que un edificio del siglo XIX se tirara abajo para construir un edificio moderno. Entonces claramente deberíamos ir por la autonomía del urbanista, por la autonomía del urbanismo, la autonomía intelectual, y pensar que posiblemente los gestores también deberíamos ser urbanistas, que desempoderar el lugar del urbanista del lugar del arquitecto, del lugar del ingeniero. Yo a veces me presento como arquitecto en desconstrucción, porque soy muy crítico de la profesión de la arquitectura. Hoy posiblemente un geógrafo debería tener una voz más autorizada, y evidentemente como a fines del siglo XIX, un médico sanitarista debería estar incluido en los planes de desarrollo territoriales. Y yo no sé si los gestores culturales no deberíamos también estar incluidos, porque nosotros en realidad somos los que generamos una ciudad vivencial, relacional, somos un actor también, o una actor y actora clave. Bien, Cristina Cosentino dice, ¿cómo conciliar lo público y lo privado? Mira, a ver, no sé si entiendo bien esas palabras, pero básicamente la ciudad, el patrimonio es un ámbito de conflicto, siempre es un ámbito de conflicto. Digamos, es un ámbito de conflicto porque sobre el patrimonio hay distintas miradas y distintos intereses, y básicamente esos intereses son contrapuestos. Digamos, nosotros no tenemos que tener miedo al conflicto, entender que el conflicto es parte de una parte consustancial de estos procesos. Lo mismo en la construcción de la ciudad. El tema es que nosotros tenemos que ser parte de esa concertación, no quedar excluidos. Digamos, no hay que tener miedo al conflicto, pero sí tenemos que ser parte de la concertación del mismo. ¿Se acuerdan? Había un ministro de Cultura, que tenía una frase que era muy buena. Él hablaba sobre los procesos de concertación, José Númera, sobre los procesos de consenso. Él decía que en un proceso de concertación el conflicto se tenía dentro, no se expulsaba. Que en los procesos de consenso se expulsa el conflicto. En los procesos de concertación no. Nosotros tenemos que pasar de procesos de consenso a procesos de concertación. Entender que el conflicto es inherente al patrimonio, siempre es inherente al patrimonio. Siempre va a pasar esto. Acá Miriam Jiménez, hay muchísimos saludos y agradecimientos, voy a tratar de hacer las preguntas las más que pueda porque no vamos a llegar. ¿Cuántos bienes protegidos tendría que tener el territorio de General Pueyrredón y qué categorías se pueden aplicar? A ver, si me decís a mí, sí. No menos de, pero esto de arriesgado así que soy, ¿no? Para mí no debería tener menos de 1.500 o 2.000 bienes protegidos. Es imposible que Mar del Plata tenga menos de 2.000 bienes protegidos. Es como un chiste. Por supuesto, a ver, uno tiene que después entender que hay distintos niveles de protección y distintos niveles de intervención. En general, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo trabajé en el Código Urbanístico, tenés 3 niveles de protección: estructural, integral y cautelar. De los 10.000,
9.000 son cautelares, 900 son estructurales, no, 900 son integrales y 90 son estructurales. Cada nivel de protección le corresponden 2 niveles de intervención. A ver qué diferencia hay. Un nivel de intervención significa lo que vos podés, hasta dónde vos podés intervenir. Por ejemplo, el nivel, no quiero marearlos con esto, pero el nivel cautelar, grado 4, prácticamente deja la fachada. Hay toda una secuencia de protecciones e intervenciones, que seguramente el Código Territorial de Mar del Plata esto lo debería también. Entender que a veces uno no puede generar a un bien privado un nivel de protección muy alto, porque por ahí le impedís a ese señor directamente modificar hasta el garaje de su casa. Pero sí que tienen que tener algún nivel de protección. A ver, yo creo que, por ejemplo, todo lo que es los troncos debería ser debe tener un nivel de protección, pero debería ser una APH, un área de protección histórica. Igual, los APH no protegen, los APH dan normativas generales, alturas generales. La protección es siempre sobre la parcela. Y les quiero contar un chiste. La diferencia que hay entre el término inmueble y el término edificio. Nosotros, una pelea que tuvimos en la legislatura es que nosotros sosteníamos que uno protege inmuebles, no edificios. Porque el inmueble es la parcela. El edificio es lo construido. Hay una diferencia notable. Cuando fue un caso en Buenos Aires que fue muy sintomático, que era, no me acuerdo el nombre ahora, que en mitad de la discusión en la legislatura se le cambió el término inmueble por edificio. Y salió la ley como edificio y nadie se dio cuenta. ¿Saben lo que terminó pasando? Es que le construyeron una torre al lado. Como vos habías dicho, que defendí, que protegías el edificio y no el inmueble, los desarrolladores consideraron que podían construir un inmueble sobre el espacio público, el espacio libre. Miren lo finito que eran las discusiones en la legislatura. Digamos, donde vos ponías que protegías edificios, sabías que algún desarrollador podía construirte adelante de ese inmueble. Hay una pregunta. El Rocca Tagliata. Es el Rocca Tagliata. La Rocca Tagliata, la casa histórica de Rocca Tagliata, si ustedes la vieron, quedó casi como una amenity. O sea, la ven, es una amenity, que es una amenity, una pieza preciosa vinculada a torres en altura, donde actúa casi como Zoom. Bien. Acá hay tantas preguntas que no vamos a llegar, las voy a ir dando. ¿Cómo sería el camino vía Consejo Deliberante? Es decir, ejemplo que tenga una buena resolución, pregunta Mar García Barros. Para mí básicamente, esto es un poco en base a mi experiencia. El código, en Mar del Plata creo que se llama Código de Ordenamiento Territorial. Claramente el Código de Ordenamiento Territorial debería tener un capítulo de patrimonio. Claramente debería tener un capítulo de patrimonio. Y el Código de Edificación también debería tener un capítulo de patrimonio. Y en el Código de Ordenamiento Territorial, en el capítulo de patrimonio, deberían aparecer los niveles de protección general, los que deberían ser las APH, que decíamos que dan una protección general, pero no protegen, y después las protecciones individuales sobre las parcelas. Entonces vos ahí deberías tener en Mar del Plata 20 APH, 10 APH, 5 APH y 1.500 inmuebles protegidos. Cada inmueble protegido es una parcela. Y vos deberías tener en este capítulo de patrimonio establecidos los distintos niveles de protección. Y en el Código de Edificación, los distintos niveles de intervención. ¿Se entiende la diferencia entre niveles de protección y niveles de intervención? Nivel de protección vos tenés 3. Estructural, integral y cautelar. Uno protege mucho, uno más o menos y uno menos. Código urbanístico. En el código de edificación, vos establecés sobre cada uno de estos niveles qué podés construir y qué no podés construir. Por ejemplo, en el último, que es el cautelar, el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires permite aumentar la constructividad con tal que no se vea desde la fachada. ¿Se entiende? Digamos, son 3 niveles de protección. A cada nivel de protección le corresponden 2 grados de intervención. O sea que tenés 6 grados de intervención para los 3 niveles. Pero en realidad no sería tan así. Al último, vos tenés el cautelar. El último nivel de intervención
realidad no son 6, son 4, porque se van compartiendo. Son 4 niveles de intervención. En el cuarto, vos podés construir, vos podés aumentar la constructividad, siempre y cuando no se vea desde la fachada. Pero en el primero, que es el estructural, con grado de intervención 1, vos no podés prácticamente modificar nada. Esa figura se reserva sobre todo para los bienes del Estado, y claramente con un carácter simbólico muy alto. Están preguntando, Cristina Cosentino dice, ¿podemos tener los enlaces para ver esos instrumentos normativos o acceso? Sí, igual yo le paso si quieren, pero si quieren, lo pueden hacer ahora, pueden googlear el Código Urbanístico, por lo menos el que yo más conozco, porque es el que trabajé, que es de la Ciudad de Buenos Aires, y van al capítulo 9. El capítulo 9 se llama Patrimonio y Memoria e Identidad. Y ahí aparece, cualquier cosa, si tienen alguna duda, yo se lo puedo comentar, porque fue una batalla dura, difícil, muy difícil. Otro tema, que por eso yo a veces digo que hay que sacar al arquitecto como el único referente de la ciudad, es el excesivo apego o la excesiva demonización del enrase. El enrase es cuando vos tenés en las ciudades medianeras desnudas, tanto el Colegio de Arquitectos como la Ciudad Central, impulsan a que esas medianeras desnudas se cubran con otro edificio, aún superando las alturas máximas permitidas. Esto en realidad termina muchas veces deteriorando la cuestión morfológica de los barrios como San Telmo. Si ustedes lo googlean, el edificio Astor es un edificio que logró, primero, romper la cuestión morfológica de San Telmo, la casita, para hacer un enorme conjunto moderno. Y después superó la altura, porque por este tema del enrase, como se une a un edificio preexistente, el código urbanístico le permite aumentar. También hay un excesivo apego a la morfología, esto es muy de los arquitectos, y es también un lugar donde nosotros deberíamos interpelar. Por supuesto, en Mar del Plata ha pasado mucho que a vos te queda una vivienda histórica entre 2 edificios en altura y el Consejo Deliberante te dice abajo. ¿Por qué? Porque los criterios son morfológicos, solamente morfológicos. O sea, el criterio morfológico te tira abajo toda disrupción en la trama urbana. Y nosotros hay situaciones patrimoniales que las queremos contener y controlar y preservar, y no consideramos que solamente lo morfológico es la única constitución del desarrollo de las ciudades. Como son lugares donde deberíamos de alguna manera interpelar a los urbanistas demasiado vinculados a los colegios profesionales. Y la última pregunta, porque quedan 3 minutos y Alicia Prosperi me había pedido la palabra. Pedro, dice Rosana Cosentino, quisiéramos saber en qué estado está la restauración de la casa sobre el arroyo, Casa del Puente, porque es un patrimonio importantísimo para la ciudad. Mira, me enteré porque el nuevo director nacional de arquitectura, el segundo, terminó siendo un amigo mío, Fermín Lavaquí. Y me comentó que está por salir la licitación de la puesta en valor de la casa, que está por salir este mes. Una cosa rara, en mitad de la pandemia, en mitad de este conflicto, aún siendo Arroyo, de Cambiemos y todo, la mano en coche, me dijo que estaba por salir ahora, que estaba pronto a salir. Bien, y después yo lo sé porque soy amigo del director nacional de arquitectura, nada más, no es que me haya enterado por otro lado. Bueno, y hay muchísimos saludos, por lo menos voy a leer quiénes son, ya que no puedo. Cristina Torrano, Patricia Suárez, bueno, muchos agradecimientos, Lili Ferraudo, Sandra Napitaluga, bueno, todos son agradecimientos, Susana Garra, Giochini, sí, todos saludan y agradecen tus palabras. Yo antes de dar el último cierre que se lo doy a Alicia, voy a anunciar los participantes del tercer encuentro. Vamos a compartir el conversatorio con Camila Milakowski, que va a hablar sobre políticas culturales alternativas en la ciudad de La Plata. Silvina Iroulegui, propuestas de gestión cultural comunitaria, y también nos va a acompañar el profesor Héctor Olmos, en el tercer encuentro que va a ser el 10, si me olvidé el día. 19. El 19, sí. Acordate que Héctor fue el que diseñó el anteproyecto que se presentó en el Congreso de
colegiación de... Bueno. Vamos a aprovechar. Sí, lo vamos a aprovechar. Sí, y el próximo viernes tenemos el encuentro con los embajadores del legado cultural de Ecuador, también a las 18 horas. Ya les vamos a pasar la información completa y va a ser gestión cultural y turismo. Así que va a estar interesante la relación. Mabel me cedió la palabra, le pedí porque quería hacer una pequeña aclaración. AGECU no convocó a la protección, digamos, de la Plaza del Agua, si bien estamos totalmente de acuerdo que es un bien patrimonial y que debe ser gestionado por el Estado municipal, pero sí muchos de socios hemos acompañado esa convocatoria, esa especie de abrazo, que no fue un abrazo en este caso como en el primer momento, pero sí fue un abrazo y una pelea dentro del Consejo Deliberante para que no fuera cedida a manos privadas. Pensamos que debe permanecer en manos de la ciudad para poder dar lugar a toda la diversidad cultural que alberga nuestro partido. Bueno, voy a cerrar porque quedan 10 segundos. Muchas gracias a todos, porque se va a cortar y no les dijimos gracias, un aplauso a todos los que nos acompañaron. Después les compartimos los videos. Para todos. Muchas gracias. Gracias por estar.